Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Ricardo López Gotis para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, creo que hoy el tema tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe, con la cumbre de estados de ese área, ¿no? Sí, en Buenos Aires se hizo la reunión cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en realidad es un foro político y diplomático que no tiene mayores consecuencias, pero bueno, periódicamente se reúne. Este foro, que no tiene que ver con un foro de integración económica, ni social, ni es un antecedente para la Unión Europea. De hecho, en América Latina hay muchas de estas entidades, pero que nunca cumplen con su objetivo de una unificación económica y monetaria. Pero bueno, acá lo interesante de esta cumbre es que se realiza en Buenos Aires con el patrocinio del presidente Alberto Fernández, en circunstancias bastante complicadas para él porque está en un abierto enfrentamiento en particular con la Corte Suprema de Justicia y de hecho la ha denunciado ante las Naciones Unidas como que no cumplen con los derechos humanos, una cuestión bastante rara, pero que tiene que ver con los problemas judiciales de su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, más allá de eso, acá la situación es que iban a venir tres invitados poco queridos. ¿A quiénes me refiero? Los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El único que vino finalmente fue Díaz-Canel de Cuba, pero por un lado, Daniel Ortega de Nicaragua avisó con bastante anticipación que no iba a asistir, pero el que estuvo hasta último momento con la posibilidad de llegar a Argentina fue Nicolás Maduro, quien ocupa la presidencia de Venezuela. ¿Y por qué no vino digamos, a Argentina? ¿Por qué no fue a Buenos Aires a esta cumbre de la CELAC? Bueno, lo cierto es que había un pedido de captura de Nicolás Maduro y se barajaba la posibilidad de que fuera detenido cuando pisara suelo argentino. Esto hubiera traído un problema enorme, no solo obviamente para Venezuela, sino también para el propio gobierno de Alberto Fernández, que está muy enfrentado precisamente con el Poder Judicial. En esas circunstancias es muy interesante cómo es que Maduro finalmente optó por no llegar a Argentina, porque si se lo detenía acusado de crímenes contra la humanidad, opresión, violación a los derechos humanos, esto hubiera generado un conflicto diplomático y político enorme, pero también es muy interesante porque nos hace recordar inmediatamente a la detención de Augusto Pinochet cuando estuvo en el Reino Unido en los años 90, cuando fue detenido durante varios meses y finalmente dejaron que volviera a Chile, pero ya políticamente muy debilitado. Bueno, esto es muy interesante porque va marcando cómo a nivel internacional, no de un día para otro, pero paulatinamente y en forma gradual, los dictadores están perdiendo su impunidad. Es decir, ya no pueden moverse libremente y a su antojo por el mundo. En esta cumbre de la CELAC hubo dos voces, eh, una, la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que llamó a elecciones libres y transparentes en Venezuela, pero sobre todo la figura que más protagonismo cobró fue la de Luis Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay, quien hizo una crítica no solo a Venezuela, sino a Cuba y Nicaragua también, por los regímenes en donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, donde la democracia está cercenada, e incluso con Cuba que tiene un régimen de partido único, con lo cual esto es muy interesante porque va marcando los límites que están teniendo los regímenes autoritarios en el continente americano, con lo cual este foro de la CELAC, que permitía darle un foro diplomático
a estos distintos dictadores, hoy encuentran que ya no están tan cómodos y que hay voces que se están levantando en contra de ellos. Bueno, y todo esto, como tú dices, en el marco de que el encuentro se realiza en Argentina, que si bien no es una dictadura, pero cuyo régimen está siendo cuestionado, como dice judicialmente, el presidente, la vicepresidenta, incluso con acusaciones de crímenes de Estado, ahora que se han cumplido 8 años de la muerte del fiscal Nisman, etcétera, ¿no? Así es, y en medio de un pedido del presidente de hacer juicio político a la Corte Suprema. Es un proyecto enviado al Congreso que no va a prosperar porque no tiene la mayoría para hacerlo, pero está en un abierto enfrentamiento con la Corte Suprema, eh, inventando decretos que claramente son inconstitucionales y con esta fuerte sospecha del involucramiento de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner en el caso del asesinato al fiscal Alberto Nisman, de quien, como bien decías, se han cumplido 8 años. Es una situación en la que ella está muy comprometida judicialmente, porque se están abriendo, están prosperando varios casos de corrupción en los que ella ha estado fuertemente, no solo vinculada, directamente siendo la mentora y principal beneficiaria de una enorme cantidad de casos de corrupción, pero bueno, sigue manteniendo lamentablemente una cuota importante del electorado. Podemos calcular que hay un 30% de la ciudadanía argentina que esté dispuesta a creer en su inocencia o bien que quiere su impunidad a cualquier costa, ¿no? Pero bueno, esto lamentablemente, estos fenómenos del populismo siempre generan situaciones de un fanatismo que por más que uno presente una cantidad abrumadora de pruebas, eh, se han fanatizado a tal punto que no quieren admitir ninguna evidencia de la realidad. Ujú. Bueno, de lo que comentabas antes, me llamó la atención lo que mencionabas del presidente de Chile, Boric, porque es un personaje, digamos, de la izquierda chilena, ¿no? Y él critica los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En particular, pidió elecciones libres y transparentes y justas para Venezuela. Eh, Boric tiene una postura bastante singular, ¿no? Porque en algunos casos se nota que no tiene un gran conocimiento de las situaciones, cuando habla sobre todo de la política más allá de América Latina, pero cuando se refiere a temas regionales, ha llamado bastante la atención en algunas oportunidades porque no se siente identificado por Nicolás Maduro, a quien critica abiertamente, con lo cual tiene una postura bastante singular con respecto a los regímenes de la región. Ujú. Bueno, veremos qué es lo que da de sí esta cumbre del CELAC, pero lo más importante es lo que está señalando, ¿no? Y que vamos a tomarlo como titular para la entrega de hoy, es que las dictaduras están perdiendo su impunidad. Antes podían desplazarse por el mundo eh, libremente y sin tener que pensárselo dos veces, y ahora incluso en el terreno de lo local, en el terreno latinoamericano, pues, pues sí que la cosa se complica. Así que muchas gracias por atendernos, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima entrega del nuevo Desorden Mundial. Muchas gracias y como siempre mi agradecimiento a la audiencia de Radio Separado que nos viene acompañando en este ciclo del nuevo desorden mundial.